Muy buenas tardes a todos y a todas y pues vamos a dar inicio con la ponencia número 12, la cual es acerca de bioética en investigación, siguiendo pues con nuestro Congreso de Investigación e Innovación en el área de Ciencias de la Salud. En esta tarde nos estará acompañando de nuevo Víctor Hugo Figueroa Sariñana, que es estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas y pues también es presidente del Comité de Estudiantes de Tapachula, de Comité de Estudiantes de Medicina de Tapachula. También es ganador de la categoría de revisiones del Concurso Nacional de Carteles Científicos con el póster post-COVID y pues ha realizado intercambios de investigación con el programa de FIN en Bucaramanga, Colombia, en la Clínica Focal y en Puebla. Así que pues te dejo, Víctor, cualquier cosa. Aquí estamos. Muchas gracias, Aranza. De igual manera, cualquier detalle con el audio, con el video, por favor, hacérmelo comentar, porque a veces Telmex hace una que otra sencillo por ahí. Entonces, empecemos con bioética en la investigación. Estos temas generalmente los dan durante la universidad, principalmente en los primeros semestres. A veces pasa que no los dan con cierta seriedad o los dejamos muy a la ligera. Y a través de la investigación, les voy a partir de lo que son los repositorios de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una buena recopilación de lo que son tesis a nivel nacional, que siempre están bien para darse una idea de cómo puede quedar un proyecto o cómo guiarse cuando no tenemos alguna noción. Entonces, comencemos. Siempre vamos a comenzar con una pequeña mención de qué es la pues sabemos que existen dos tipos de vida y ética. Entonces, este es como una rama separada de la ética, que se van a estudiar las intervenciones que hace el ser humano a otros seres vivos y al mismo ecosistema. Todo por un gran antecedente, pues como seres humanos de realizan y no podemos dejar de lado que a veces se hacen investigaciones en animales que se vuelven de maneras no éticas y que realmente no tienen motivos de ser, que solamente utilizan laboratorio u otros para... Entonces, continuando con esa parte de la biótica, pues esta rama que se encarga de entender y conocer, analizar estos efectos que tienen las intervenciones humanas dentro de los seres vivos y los ecosistemas. Y es a partir de todo esto en que se da un gran paradigma, sobre todo gracias a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, por sus intervenciones y métodos científicos que se utilizaron para conocer nuevas ciencias y nuevos paradigmas que actualmente tenemos y que lamentablemente se dieron a costa de el sufrimiento humano o sufrimiento animal. Por esta razón, la biótica es uno de los puntos más importantes dentro de la investigación, porque de lo contrario se realizarían atrocidades en nombre de la ciencia, cuando no debería ser así y no debe ser así. Pasando a ello, es por lo tanto que entramos a lo que son los pilares de la investigación, los pilares de la bioética. Esos pilares seguramente ya lo vimos en varias ocasiones dentro de la carrera, pues son cuatro, ¿no? La autonomía, la justicia, la beneficencia, la no maleficencia. Esos pilares hay que tenerlos muy en mente. ¿Por qué? Porque los vamos a estar describiendo durante todo el camino de la presentación, ya que va a tener su auge tanto en la Ley General de Salud, en la Declaración de Ejercicio y demás. Y además lo vamos a estar utilizando como ejemplo en varias ocasiones. Estos fueron descritos en 1979 por Tom Duchamp y James Franklin. Como sabemos, la autonomía pues, es la capacidad del paciente o de la persona para decidir. Para esto se utiliza lo que es el consentimiento informado, la beneficencia y la maleficencia habla por sí misma, el tema de justicia también. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Pues vamos a empezar desentrañando de dónde viene este concepto de bioética. Para que nos demos una idea, esto se da gracias a un alemán llamado Fritz Ihar en 1957, que empezó a utilizar los términos de bio y ética.
¿Por qué? Porque él se da cuenta de estas relaciones, estas intervenciones que empiezan a existir entre el ser humano y sus acciones frente a plantas y animales. En ese momento era más enfocado de plantas y animales. Y es así que va evolucionando, evolucionando. Y vamos a tener ciertas situaciones pico, ciertas situaciones que nos van a empezar a dar alarmas o detalles de por qué la biótica debe implementarse en todo el momento. Y para ello tenemos lo que es el Código de Nuremberg. Como todo este tipo de declaraciones, conceptos de bioética, siempre se realiza en el lugar donde lleva su nombre, en el lugar donde se realizó, en este caso Nuremberg, porque se llama la ciudad. ¿Qué es lo que sucede? Durante la Segunda Guerra Mundial, sabemos muy bien que por parte del régimen de Alemania nazi, se empiezan a hacer experimentos para comprobar lo que es el darwinismo social. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las personas, o en ese momento de lo que era la Alemania nazi, querían comprobar que ellos, por ser de cierta raza o ser de cierta componente, tenían un mayor privilegio, estaban dotados de una mejor forma que las otras razas y que por lo tanto empiezan a utilizar esta excusa, esta justificante para hacer todas las atrocidades que realizaron, porque sí, pudieron haber hecho un cierto avance a nivel científico, sin embargo, no dejó de ser uno de los ejemplos más claros de por qué era necesario un término de la biótica o por qué debería realizarse. Entonces, ¿qué es lo que más nos vale de este código de Nuremberg? Gracias al código de Nuremberg en 1946 es que empiezan a decirnos, efectivamente, se realizaron atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial por parte del régimen nacional socialista. Por lo tanto, aquellas personas que participaron durante esas atrocidades se les va a enjuiciar. Y a partir de ello, entre las naciones empezamos a decir, no podemos esperar que las personas entren en investigaciones solo porque sí y sin ningún sustento. Por lo tanto, empieza a darse auge lo que es el consentimiento informado. Toda persona que quiera entrar en una investigación tiene que estar expreso que quiere hacer un consentimiento informado, que tiene uno que quiere participar, pero además de eso, que tenga la posibilidad la persona de poder incorporarse en cualquier momento, conocer el procedimiento general y sobre todo tener la capacidad de salir de esa investigación en el momento que ella o él lo solicite, porque este no era el caso durante la Segunda Guerra Mundial. Como utilizaban la excusa de la superioridad aria, ellos no dotaban o no podían participar de esta manera y por lo tanto quisieran o no quisieran estar dentro de estas investigaciones, los metían. Y eso sí, o ya no debería ser así. ¿Cuál es el detalle? Este fue uno de los principales auges que dieron a la bioética, código de Nuremberg. Pero, así como hay buenos casos en los que se empieza a recopilar toda la experiencia, toda la información que se tuvo y empezar a dar regímenes y los planes y reglamentos que se deban realizar para cada una de ellas, también se realizaron durante esos a mediados otros problemas y otras incongruencias con la bioética. ¿Qué sucede? Uno de los ejemplos, antes de pasar a ellos, uno de esos ejemplos positivos es la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki, sí o sí, la vamos a encontrar en todos los protocolos de investigación, ya sea mencionado, citado, etcétera. Se dan varias revisiones durante esto, me parece que el último fue en 2013 o 2003. ¿Y qué tiene de novedoso la Declaración de Helsinki? Se hace en Finlandia y nos da ciertas pautas para decir entre las naciones, bueno, ¿sabes qué? Las investigaciones deben llevar unos apartados muy específicos y también deben estar comprometidos con los pilares de la bioética. Ya mencionamos que fueron esos cuatro. ¿Qué sucede? Cuando se realiza esta investigación, tenemos que tener la noción de qué estamos comprometiendo y qué se está basando. Utilicemos ejemplos. Ahorita vamos a tener
ejemplos muy claros, como es lo de la COVID-19. ¿Por qué? Porque fue una enfermedad reciente, nadie sabía con qué se podía curar, con qué se podía tratar, de dónde provenía como tal, etcétera. Entonces, habían diversos tipos de estudios. Habían estudios completamente observacionales que no suponían ningún riesgo y solo veían cómo evolucionaba la enfermedad del paciente, cómo iban evolucionando sus marcadores y si estos marcadores podrían tener alguna relación con la muerte o ingreso de la paciente o del paciente. Pero hubo otros casos bastante polémicos, como fue uno de estos en The Lancet. En The Lancet se publica una investigación por parte de unos autores en el que decían, o en el que investigaban la relación entre la citromicina y lo que era este medicamento de antiparasitario para ver si tenían, si era eficaz para empezar y si había una relación entre las arritmias. Da el detalle de que hay un conflicto de interés, que eso también se tiene que reportar, que efectivamente buscaste pacientes expedientes clínicos. Los expedientes clínicos son una de las mejores formas para no tener tanto riesgo dentro de las investigaciones. Pero el problema es este, tienes expedientes clínicos de casi de todos los continentes y de muchos países, estadísticas no cuadraba. Entonces, a ese artículo de Lancet le sacan una carta a los autores y le ponen en duda de dónde sacó esa información. Resultaba que uno de los principales autores tenía su propio negocio de empresa que se encargaba de estos formularios electrónicos para el almacenamiento de información y que la utilizó, pero esa información era falsificada. Entonces eso fue una mala práctica que además costó otras investigaciones y por parte de la Organización Mundial de la Salud se utilizó para dejar de estar investigando este tema. Aunque al final del día se detectó que no tenía ningún beneficio, aquí entran ciertos pilares importantes. Viral podría actuar de esa manera. Ahora, la pregunta era, cuando se hacen investigaciones, lo ideal es que se compare el medicamento de elección y que no se utilicen placebos, porque eso es una muy mala práctica. Pero el detalle aquí es qué placebo o qué medicamento de elección utilizas. Entonces es como evaluar riesgos y beneficios. Probablemente podría beneficiarlo o no, que era lo que se está viendo, lo objetivo que queremos ver. Pero también durante esas declaraciones de Helsinki lo que nos dice es, esto tiene que estar basado en conocimiento muy cuidadoso y específico. Probablemente lo que se hacía era compararlo con los otros síndromes como le dan MERS o el SARS-CoV y también evaluarlo si esto tuvo un buen beneficio o había más riesgo. Hagamos otro ejemplo. Lamentable, durante un buen tiempo y hasta la actualidad se han estado intentando promocionar el hipoclorito de cloro, digo el hipoclorito. Y aquí vamos a intentar manejarlo de la siguiente manera. Ya sabemos que de por sí no se debe utilizar y que está totalmente contraindicado, pero intentándolo traspolar a los conceptos de los pilares, es los riesgos de beneficencia y no maleficencia, pues no están equilibrados, que podría curar para nada, la COVID, contra causarle algún daño permanente a nivel faríngeo, cavidad bucal, esófago y estómago. No. Además, el conocimiento sobre ello indicaba que no apoyaban absolutamente nada. Y esa información también era manejada por investigadores expertos que también no recomendaban su uso. Sin embargo, se llegaba a utilizar de manera descontrolada por la población general. Entonces, tanto eso violaba la declaración de Helsinki. Por ese lado. Ahora bien, pasemos a unos casos muy interesantes. Esto probablemente ya lo han visto en muchos de sus pasos por la biotech y es que realmente
fue un caso bastante polémico en Estados Unidos y es el caso de Stutsky. ¿Qué pasa? Volvemos una vez más a los conceptos socioculturales e históricos de cada población. Actualmente los casos de homofobia, xenofobia, racismo, pues siguen presentes, pero no con la intensidad de estos años. Durante estos años se estaba investigando la sífilis. Volvamos a comparar. Actualmente se sabe más sobre su historia natural de la enfermedad, sobre su tratamiento, sobre sus complicaciones, etc. Pero estamos hablando de 1932, estaban queriendo comprobar qué pasaba con las personas. Entonces se utiliza lo que son en el sur de Estados Unidos a un hospital de Tuskegee. ¿Qué pasaba en este hospital? Que era principalmente para personas de etnia negra. Entonces tenemos otro problema ahí, y es que se utilizaba una población de riesgo, una población desprotegida también, en las que se daban un control y personas con el sífilis. ¿Qué es lo que sucede? Lo que querían ver era cómo evolucionaba la historia natural de la enfermedad, pero violentaron todas las declaraciones, violentaron todos los pilares fundamentales de la biótica, porque para empezar, para ese entonces ya se conocía que la penicilina se podía utilizar como tratamiento de elección para la sífilis, pero no les aplicaron ese tratamiento y por culpa de eso a la larga se vieron una mortalidad duplicada en esas personas con sífilis. Aparte de ello, no se les preguntaba directamente si querían participar, entonces la autonomía no estaba presente, porque aparte de que no estaba de esa manera, se les retribuía de una forma material y no se le decía exactamente qué es lo que tenía, no se le decía qué era exactamente la sífilis, solamente le decían que usted tiene una sangre mala. ¿Qué sucede? Por culpa de eso empiezan a hacer más declaraciones internacionales y sobre todo castigando lo que hicieron estos autores, porque fue un caso para medir esas prevalencias que violentaron por completo los derechos humanos y violentaron por completo los pilares de la bioética. Y es aquí cuando decimos, bueno, ¿cómo es posible que se haya realizado esto? Porque actualmente es extraño, es inaudito pensar en no darle un tratamiento de elección a una persona que tiene una enfermedad. Es como si actualmente no le diéramos absolutamente nada a los que tienen COVID cuando ya sabemos o ya tenemos un poquito de información de cómo tratarlo. O que además de que no lo estemos tratando con algún medicamento, ni siquiera les expliquemos que van a participar en una investigación y aunado a eso ni siquiera les expliquemos qué es la COVID-19 y de qué manera puede afectarle. Esto va a violentar la beneficencia, la justicia, la autonomía y la no maledicencia. Porque al final del día se está realizando por razones oscuras que comprometen todos estos actos que hemos visto. Ahora bien, vamos a complementar todo esto que vamos viendo y aterrizarlo a lo que es la Ley General de Salud de materia de investigación para la salud. Esto es una muy buena guía porque recopila lo que hemos visto desde la Declaración de Helsinki para empezar a implementar y ver y clasificar cómo van a ser los tipos de estudios. Y lo hace de tres maneras, sin riesgo, con riesgo mínimo y con un riesgo mayor al mínimo. Pero, ¿y cómo hace esto? Si adentramos un poquito de la Ley General de Salud, va a tener muchas nociones muy específicas, incluso a nivel sanguíneo o a la extracción de sangre, que abarca mayor de 400 mililitros, pero son cosas muy específicas que se pueden leer ahí. Sin embargo, aquí lo vemos de una forma más resumida. ¿Por qué? Porque vamos a enfocarnos en ciertos criterios. Para empezar, ¿qué tipo de estudio es? ¿Qué tipo de datos maneja? ¿Qué tipo de intervenciones realiza? ¿Por qué? No es lo mismo hacer una cirugía experimental que solamente revisar el expediente clínico y saber cómo evoluciona el paciente. No es lo mismo documentar la prevalencia de una enfermedad a aprobar un tratamiento experimental. Y a partir de ello se va catalogando el riesgo. Por ejemplo, los de riesgo mínimos hablamos de documentales, de restrictivos, en el que se revisan expedientes clínicos, en el que se hacen cuestionarios, entrevista o incluso se consigue la información de manera indirecta. Pero
que no se abarcan temas que pueden poner en peligro la privacidad o datos muy específicos de los pacientes o las pacientes. Y sobre todo que no compromete su integridad física, fisiológica o psicológica en ningún momento, porque de lo contrario estaríamos escalando a otro nivel de riesgo. Y en el nivel de riesgo mínimo ya empezamos a ver estudios un poco más complejos y prospectivos, en el que van a haber procedimientos de mayor, más comunes, como son los estudios de laboratorio, de sangre, de este tipo. Estos son los que se van a utilizar y también se empieza a ver con investigación con medicamentos. Y una vez más, la Ley General de Salud nos empieza a especificar que cualquier investigación que se quiera realizar con medicamentos, hablamos de ensayos clínicos, no debe utilizarse placebo como tal si hay un tratamiento de elección, porque está totalmente contraindicado y estaría violando la beneficencia de la persona. Y ya es de riesgo mayor que el mío, ya estamos hablando de cirugías, de técnicas más invasivas y que al hacer la evaluación puede haber cierto compromiso o puede afectar de manera significativa la salud del individuo. Y de esa manera sencilla los clasifica y los invito a ver a esta ley dentro de internet. Está totalmente gratuito y está en PDF. Lo marca de esta manera y también tiene unos criterios un poquito más específicos por si quieren revisar. Ahora bien, estos y cada uno de ellos tienen que ir integrados en lo que es el protocolo de investigación y nunca hay que olvidar que, aunque sea un riesgo mínimo, un riesgo mayor, lo recomendable es tener un consentimiento informado físico-digital. ¿Por qué? Porque si hay consentimientos informados que son apalabrados o verbales, en el que con que la persona o el paciente o el sujeto de investigación da su autorización de manera verbal. Sin embargo, eso no es recomendable porque no hay un escrito. Y además todo eso se tiene que meter a un comité de biótica. Ese comité de biótica muchas veces va a ser o bien la universidad en la que usted esté, que debe tener su apartado, y si es que no lo tiene, pues con el hospital donde estén. Muy seguramente va a tener un comité de bioética, el cual debe estar avalado. Y este comité de bioética siempre les va a expedir un folio, el cual también debe estar inscrito en lo que es su protocolo de investigación, en el que declare que efectivamente no hay un riesgo o que el riesgo es tal o se clasifica como tal según las normas internacionales y según la ley general de salud. Entonces, ahora lo que pasamos como tal es cómo se podría ver esto plasmado en un protocolo de investigación. Y esto del consentimiento muy seguido se va a encontrar en un apartado de anexos junto con lo que es el aspectos bioéticos de la investigación, que debe abarcar todos los puntos que hemos revisado. Y para ello vamos a revisar los repositorios que mencionamos al inicio de la presentación, los cuales van a ser bastante útiles y son de ejemplo. ¿Por qué? Porque puede haber ciertos casos en los que ustedes revisen un artículo y no vengan aspectos bióticos o vengan de una manera muy vaga. Y eso puede ser un poco peligroso porque puede violentar la integridad de esa investigación. No podemos hacer actividades o investigación sin consentimientos y sin respetar estos aspectos de la biótica. Entonces, veamos estos ejemplos en cuanto a los aspectos bióticos. Ahora bien, lo que empiezan a ver aquí en pantalla son los pantallazos de de lo que se puede ver dentro de un protocolo de investigación ya consolidado por la UNAM. Aranza, ¿me confirma si puedes ver esa pantalla? Solo está la de la ley general. Mm, caray, qué raro. Deja vuelvo a presentar. Si puedes ponerle pausa, ahí está. Se tardó un poquito. Ok, ahí ya se ve sobre los aspectos bióticos. Entonces, durante este protocolo de investigación se puede ver cómo empieza a incorporar y cómo empieza a hablar
sobre lo que son las normas generales y en dónde se toma, dónde se realiza esta investigación. Ahí sí, perfecto. Por ejemplo, en esta ocasión lo que toman como tal es el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, que maneja, que empieza diciendo que este protocolo va a ser valorado por el Comité de Bioética y estos deben implementarse e incluso verificar cuál es el folio que se le otorgó por parte del Comité de Bioética para implementarlo y colocarlo dentro de su apartado de aspectos bioéticos. Y además empieza a especificar cuáles son los apartados, cuáles son los lineamientos de la Ley General de Salud que abarca y que mencionan durante todo este aspecto bioético, que aquí es el 16, 17 y 23 del primer capítulo. ¿Ok? Y si se da cuenta muy al final, en la segunda flecha, empieza a abarcar que estrictamente no medita el consentimiento informado, pero una vez más, de preferencia tener un consentimiento informado en cualquier aspecto. Y finalmente, el último párrafo pues empieza a especificar, según los aspectos de los pilares que vimos, estos cuatro, por qué sí se respetan los aspectos bióticos y cómo podría beneficiar y por qué, como una justificación. Nos empecé a contar que la revisión de los antecedentes científicos justifican su realización, que era de hecho el apartado de la Declaración de Helsinki, en el que el conocimiento en el que la investigación debe estar basada en conocimiento cuidadoso y sobre todo con acompañamiento de investigadores expertos en el tema. Una vez más, salvaguardando la confidencialidad de los datos de las personas. ¿Por qué? Porque esos se deben manejar de manera muy cuidadosa y se debe especificar también quiénes van a tener acceso a estos datos personales. Y además de quiénes van a tener acceso a esos datos personales, por qué medios se pueden contactar los sujetos de investigación o los pacientes de los pacientes para ya no querer participar y que se eliminen sus datos personales. Ellos deben tener la capacidad de poder realizar eso. Y finalmente nos empieza haciendo las pautas internacionales, fueron basadas como la Declaración de Helsinki. Esto de ley tiene que ver. Pero también vemos otros ejemplos, sobre todo con la normatividad de la Ley General de Salud. Si ven aquí, está una vez más lo que vimos, la Declaración de Helsinki, el Código de Nuremberg y la Ley General de Salud. Y para esto, aquí se incorpora el ver el anexo 2, que es el del consentimiento informado. Por lo tanto, empiezan a especificar y explicar por qué sí se están contemplando los aspectos bioéticos y con qué propósito se está realizando. Cito. Asimismo, se considera que se obtuvieron más beneficios que riesgos, debido a que con los resultados de este estudio se puede conocer la experiencia quirúrgica en la pandemia por COVID-19 para normar una mejor conducta en futuras ocasiones. Y si lo vemos aquí, también especifica en qué nivel de riesgo, según la Ley General de Salud, abarca. Y como es observación y empiezan con los expedientes clínicos, es un estudio considerado sin riesgo que viene en el primer párrafo. Ahí mismo lo menciona, dado que solo revisaron expedientes clínicos. Si ven aquí, todo lo que estuvimos viendo empieza a agarrar sentido. Empezamos a comprender las declaraciones de Helsinki que nos va a permitir justificar nuestra investigación y también ya ponerle un nombre y un apellido al tipo de investigación que estamos realizando. Una investigación sin riesgo, con riesgo mínimo, con riesgo mayor al mínimo. Ahora, una vez más, otro ejemplo con otra investigación. De nuevo, no se abarca la normatividad, no nos general de salud, pero a comparación de los anteriores, aquí sí nos empieza a especificar un poquito más cómo se van a manejar los datos personales de las personas. Y volviendo una vez más, nos dice que en forma confidencial, en una base de datos codificada para evitar reconocer los nombres de los pacientes y será utilizada estrictamente para fines de investigación y divulgación científica. Porque si nos damos cuenta de los anteriores, no mencionaron exactamente cómo se manejaban esos datos confidenciales o qué qué se iban a hacer con ellos o qué iba a pasar con ellos después. Y de nuevo, nos empieza a decir lo que vemos y ya hemos visto en las anteriores diapositivas. Es
El investigador solo se limitará a la recolección de la información generada y capturada en el expediente clínico. Solo expedientes clínicos, riesgo mínimo. Y dicho y hecho, dice, la investigación por sí misma no representa ningún riesgo para el paciente. Y este es el consentimiento o parte del consentimiento informado que ellos manejan. Empieza a decir con quiénes se pueden acercar con las dudas, que aquí aparece, si acepta o no acepta el consentimiento informado, y sobre todo también a quienes se podría dirigir por aclaraciones o dudas, sobre todo sobre sus derechos como participantes. También hay. Entonces empiezan a firmar con la persona o sujeto de investigación, el testigo, los otros testigos y el quien obtiene el consentimiento, es decir, el investigador. Este es un consentimiento informado básico, pero siempre debe ir anexado dentro del protocolo de investigación para que también se lo revise por parte del Comité de Bioética. Y a partir de ello vamos a tener ya un respaldo legal incluso que nos compromete que esa persona sí tiene la voluntad de participar en la investigación y que también conoce los riesgos, los beneficios, cómo va a ser tratada su información y qué van a ser las consecuencias de la misma. De lo contrario, no estaríamos hablando de un buen consentimiento formal. Y de esta manera acabamos. Como mencionábamos, es como resumen, la declaración de Helsinki, los códigos de Nuremberg y la Ley General de Salud, que se divide en 3 clasificaciones. De esta manera las podemos utilizar de una manera bastante sencilla al explorarlos y poder ir redactando cómo se aplica y cómo lo podemos implementar dentro de nuestro protocolo de investigación. No sé si hay alguna duda por ahí, Aranza, que quieras comentar. Una vez más, con la última frase es: la verdadera generosidad de hacer futuro está en darlo todo en el presente, por Albert Camus. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Víctor, por la ponencia del día de hoy. Y pues si llega a haber alguna duda, lo pueden dejar en los comentarios y ya yo se los haré pasar a Víctor. Y pues de igual manera, espérenme, voy a compartir pantalla para mostrarles la captura del día de hoy. Y así lo pueden subir al link de la asistencia. Ok, y pues solo eso. Le agradecerte, Víctor, por reunirnos otra vez con nosotras y pues por brindar dicha ponencia y pues la Asociación Médica de Estudiantes de Jalapa, los comités académicos de estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el comité de estudiantes de medicina de Tapachula y la iniciativa integral médica politécnica, iniciativa pues a través del comité permanente de SCOM, te damos las gracias por apoyarnos y pues te haremos llegar tu reconocimiento en cuanto se tenga. ¿Algo más para agregar? ¿Tienes tu micro apagado? Ay, qué pena. No, muchas gracias a ustedes. Estoy al pendiente si hay dudas o comentarios. Con mucho gusto. Y pues terminamos la ponencia. Nos vemos. Adiós.